clasificación de los aminoácidos. Como pueden ver, podemos dividirlos en 5 grupos diferentes de acuerdo a su capacidad de disolverse en agua, si son aromáticos, si tienen algún azufre, si se comportan como ácido, como base. Entonces podemos clasificarlos de acuerdo a su comportamiento. Empezamos con los apolares alifáticos. Le tenemos a la glicina, la prolina, la alanina, que tienen cadenas simples, y las que tienen cadenas ramificadas, valina, leucina e isoleucina. La glicina, ¿cuál era su característica principal? ¿Y qué es lo que la hacía diferente de las otras? Exactamente, tiene 2 átomos de hidrógeno, o sea, su cadena lateral es otro átomo de hidrógeno. Entonces, en este caso, el carbono no se comporta como un centro quiral. Es apolar, el aminoácido más simple, y no encaja bien en ninguna clasificación. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? La prolina posee un anillo que envuelve a su carbono alfa y su grupo amino, o sea que el anillo que se forma envuelve al grupo amino y a su carbono alfa. Este anillo rígido provoca un pliegue en el esqueleto del péptido que le impide formar su configuración habitual. Debido a que la cadena lateral de la glicina es tan pequeña en comparación a los otros aminoácidos, ella causa un menor impedimento estérico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene efecto significativo en el espacio ocupado en la cadena polipéptica. O sea que la glicina es el más pequeño. Es insignificante para la estructura del polipéptido en sí, ¿sí? Por lo tanto, la glicina se encuentra a menudo en los pliegues. Ustedes saben que las proteínas generalmente son macromoléculas y tienen varios pliegues, varias formas. Y la glicina generalmente se encuentra en esos pliegues o en cadenas estrechamente empaquetadas de proteínas fibrosas. ¿Por qué? Porque es muy pequeña debido a que tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Luego tenemos los apolares alifáticos, alanina, valina, leucina y isoleucina. Tienen cadenas laterales pesadas, apolares y alifáticas. Los electrones se comparten equitativamente entre los átomos de carbono e hidrógeno en estas cadenas, por lo que no pueden unirse al agua mediante puentes de hidrógeno. No pueden unirse, ¿por qué? Porque el átomo de carbono e hidrógeno están compartiendo ahí sus electrones y no hay cómo formar puente de hidrógeno con el agua. Por eso son apolares. ¿Qué quiere decir que son apolares? Que no tienen polos, ¿sí? Entonces, si no tienen polos, no tienen forma de formar esos enlaces, esos puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, entonces van a ser insolubles. Dentro de las proteínas, las cadenas laterales de estos residuos se agrupan para formar núcleos hidrófobos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos aminoácidos generalmente se encuentran dentro de los pliegues, o sea que escondidos dentro de la cadena polipeptídica, estabilizándose entre ellas mediante interacciones hidrofóbicas. Su asociación también es promovida por fuerzas de Van der Waals entre los núcleos cargados positivamente. ¿Qué quería decir las fuerzas de Van der Waals? Intermolecular. ¿Y cómo eran estas fuerzas? ¿Fuertes o débiles? Débiles, ¿sí? De un átomo, y o sea que ¿qué pasa ahí? Hay una nube de electrones, o sea que no está hacia un lado nomás. Esta fuerza es efectiva a distancias cortas cuando muchos átomos están juntos, como si estuvieran empaquetados. Son apolares, pero tienen carga. No tienen carga. No tienen carga. No tienen Se carga. anulan. Exactamente. Son neutros. Sí. ¿Y qué es alifáticos? Alifático es por su estructura, por la estructura de su cadena radical. Bueno, ¿ustedes conocen el suplemento BCAA? Bueno, ¿qué es el suplemento BCAA? Tiene valina, leucina y isoleucina. ¿Por qué? Estos aminoácidos o el complejo BCAA
son responsables de construir la tercera parte del músculo esquelético del cuerpo, actuando como señalizadores, activando la vía emetor. ¿Qué es la vía emetor? ¿Qué es primero la emetor? ¿Alguien ya tomó este suplemento o ya escuchó, o ya investigaron para qué sirve o tomaron nomás? Solamente tomaron sin saber para qué sirve. O instrutor do ginásio é bloquear para ganhar de massa. Então, assim, Bueno, ¿y qué es el emetor? ¿Qué? Profe, na consulta, Sí. o que a senhora está dizendo sobre peptídeo? ¿Cómo? Peptídeo. Péptidos. Sí. Son macromoléculas, son, las proteínas son péptidos, Sí. son macromoléculas. Creo que así me tocó. Aplicación, por Sí. ejemplo. Por ejemplo. Está no ar. Ah, ¿Cómo así que hacen en nuestro cuerpo? GATK. ¿Qué? não, eu é porque quando as pessoas vão a farmácia, as pessoas tienen, não, é sério, eu escutei duas realização que se aplicavam como que Diários ou um dia sim, outro dia não. péptidos em local que se deseja perder como que graça. Eu Péptidos. escutei por aí. Sí, eso mismo. Pero tiene varios. Bueno, lo que yo sé que se aplican son las enzimas para hidrolizar estas grasas. Eso es lo que yo escuché ya que se aplica, ¿verdad? Pero la gente se aplica a tanta cosa que no sé. Pero hay el quemador de grasas, que es una enzima. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. Son polipéptidos. Es para quemar las grasas. Desculpa, você estava conversando com ele aqui. No, lo que yo ya escuché que se aplican son las quemadoras de grasa, que son Sí, sí. enzimas, y las enzimas son proteínas. Las enzimas son un tipo de proteínas que su función es catalizar, quemar grasas. Eu não conheço tanto. Eu só sei que eu faço esfoliante. Mas eu acredito que como ela está falando, como ali como é enzima, vai se complica não, legal. Se complica não, então legal. vai queimar diretamente aqui dentro. Vai Local, ser diretamente localizado. no local, vai ser queimado, qualquer coisa assim. Não, mas é que tem uma da beleza. Porque No, pero hoy en día la gente se aplica tantas cosas, que Eu acho absurdo. es peligroso. por isso que são outras pessoas. Las personas, no es a gente. Dime. Não é dos outros. Porque existe no mercado, não está comprovado, cientificamente comprovado não está, mas o pessoal utiliza e dizer que está rentável. Por exemplo, o mais famoso agora atualmente é o GHK1, seu, que dizem que dá beleza, bem cresce, Rejuvenesce bom a pra- pele, é bom para cabelo, ruim e tudo mais. Por isso que eu São sempre proteínas. Son proteínas. Sim, Proteínas. Você já é bonito, Só que não então, precisa isso aí, a gente aplica e ela vai se redistribuir para o corpo. Pero ellas se van a trabajar, por ejemplo, en el lugar. O sea, que vos te aplicás. Tem muitos especialistas. Las personas que van a la farmacia, la gente anda sabiendo mucho. No, y generalmente tienen una función específica, ¿ok? Y se van en las células donde tienen esa función. Pero como son dosis, eso termina y termina, por eso hay que aplicarse de nuevo. Sim, mas a questão é, eu aplico na barriga, mas eu faz bem pro rosto, nenhum problema. No, ningún problema. Viaja hasta donde está su señal, su célula diana, digamos. O sea que cada proteína o cada polipéptido tiene su señal estimuladora, tiene su receptor en ciertas células. Entonces vos te aplicás y él va a buscar su señal y su receptor y va a actuar en esas células específicas. Então no rosto vai ficar mais rápido o processo. No. Pra quem quiser Black Friday eu faço, tá? Não se preocupa não. 70 dólares de GHK.
Yo tengo tu Para yo tengo tu cara aplicarse de todo lo que hay ya ahora también, por favor. Bueno, estábamos hablando del BCA, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el BCA? Tiene una mezcla de valina, leucina y isoleucina para activar la cascada mTOR. ¿Y qué es el mTOR? El mTOR es una proteína que participa en el crecimiento celular. Por eso las personas que quieren crecimiento celular generalmente toman estos suplementos, ¿sí? Activa la cascada mTOR que participa en el crecimiento celular, ¿sí? Entonces, por eso, estas personas que quieren un crecimiento celular o utilizan como suplemento para mejorar o aumentar la masa muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cascada mTOR se ve activada. Entonces tienen como tarea investigar la cascada mTOR. Mentira, vamos a ver el metabolismo con detalles, no se preocupen. Una parte de testosterona también, propianato. Todo eso. Y la cascada, cuando está activada la cascada mTOR, se inhibe la autofagia. ¿Qué era la autofagia? Exactamente, o sea, la autofagia es cuando la célula empieza a comer todo lo que nos sirve, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando se consume este suplemento o cuando la cascada mTOR está activada, se inhibe la autofagia, o sea que se inhibe esa muerte celular programada y aumenta se estimula el crecimiento de masa muscular, ¿sí? Bueno, luego tenemos los aminoácidos aromáticos, que son los que tienen los anillos, ¿sí? Tenemos a la fenilalanina, la tirosina, el triptófano. El anillo aromático, ¿qué es un anillo aromático? Es un anillo de carbono e hidrógeno con 6 elementos, con 3 enlaces dobles, el anillo del benceno o el anillo de fenil. Teníamos 3, fenilalanina, tirosina y triptófano. Una duda, profe. ¿Ellos son polares o apolares? Son apolares. Apolares. Sí. La fenilalanina tiene un anillo bencénico, la tirosina tiene un anillo fenólico y el triptófano tiene un anillo indol, ¿sí? O sea que son aromáticos, son apolares, son hidrófobos, entonces van a estar dentro de los pliegues del polipéptido o fuera. Pero el triptófano es aromático, El triptófano porque no hay resonancia ahí. no hay, o sea que el triptófano posee la estructura de anillo más compleja, es un indol nitrógeno, puede formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno suelto. Pero no es Entonces, aromático. No. No es aromático. O sea, porque el título está aminoácidos aromáticos, entonces el triptófano no es aromático. o sea, es aromático porque tiene un anillo indol. Ok. Tiene un anillo indol, entonces es aromático. ¿Qué quiere decir aromático? Que hay resonancia. Que tiene... Pero no solamente una cadena cerrada, hay que ocurrir resonancia, no necesariamente solo una cadena cerrada, ¿no? O sea que cuando tiene un anillo de 6 carbonos es aromático. Porque puede ser, por ejemplo, cerrada sin la ocurrencia de resonancia, eso que estoy intentando decir. Sí, pero el triptófano es considerado aromático por su anillo indol. Profe, este anillo sirve al grupo de fenilo, benceno. El primero, fenilalanina, es anillo bencénico, Sí. fenol e indol. Bueno. El triptófano, fenilalanina es benceno, tirosina, fenol y el triptófano es un anillo indol. ¿Qué sería un anillo indol? ¿Cómo? ¿Qué sería un anillo indol? Un anillo indol sería cuando tenemos dos. Dos anillos. Dos anillos. ¿De qué? Tipo de nitrógeno, de benceno. De benceno. De grupos benceno. De grupos bencenos. Ah. Bueno, aquí tienes, la fenilalanina no contiene sustituyentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ustedes ven ahí cuando miran su anillo de benceno? Sí. No hay sustituyentes como los otros. Ven que la tirosina tiene un hidroxilo y el triptófano tiene también un grupo, un nitrógeno, ¿sí?
Entonces, la fenilalanina no tiene sustituyente, los electrones se comparten por igual entre los átomos de carbono. Entonces, de los tres, ¿cuál es el más apolar de todos? La fenilalanina. ¿Por qué? ¿Por qué la fenilalanina es más apolar que los otros dos? Porque sus anillos pueden se poner uno arriba de otro. También, pero ¿cuál es más? Porque ella es más hidrófoba, entonces. Porque no tiene átomos para compartir con el agua. O sea que no hay forma de formar, valga la redundancia, puentes de hidrógeno con el agua. Entonces dice lo que resulta en una estructura muy apolar o hidrófoba en la que los anillos se pueden apilar uno encima del otro y no pueden unirse al agua. ¿Por qué? Porque no tiene, o sea que los átomos de carbono están todos unidos entre sí, no hay forma de unirse con el agua, digamos. Al contrario de estos otros, este se puede o no puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Sí. Puede. Entonces es un poco más hidrófila que la fenilalanina. Y el triptófano puede o no puede también. Puede también formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces dice, la tirosina tiene un grupo de hidroxilo, forma puente de hidrógeno y por lo tanto la cadena lateral es más polar y más hidrófila que la primera. El triptófano posee la estructura de anillo más compleja, es un anillo indol con un nitrógeno que puede formar puente de hidrógeno, por lo tanto es mucho más polar que la fenilalanina. De los tres, el único que es completamente hidrofóbico es la fenilalanina, ¿sí? Los sustituyentes de este anillo determinan si la cadena lateral del aminoácido se involucra o no en un enlace polar. El triptófano y la tirosina en menor grado que la fenilalanina absorben la luz ultravioleta. ¿Qué quiere decir y por qué es importante la capacidad de absorber la luz ultravioleta? Ayudar na produção, na liberação de vitamina D? No. O sea, la capacidad de absorción de luz ultravioleta, ¿para qué se usa? Para estudiar las composiciones de las sustancias. O sea, que como tienen capacidad de absorber la luz ultravioleta, yo puedo saber la composición, o sea, la cantidad de proteína o de ese aminoácido que hay en la muestra. ¿Sí? O sea, que tiene importancia en el estudio de las proteínas, ¿sí? Ustedes saben que hay muchas patologías, o sea, hay una patología muy importante relacionada a la fenilalanina. Entonces, yo puedo saber la cantidad de esta proteína, o sea, de este aminoácido que hay en una muestra de acuerdo a su capacidad de absorber la luz ultravioleta. Porque las proteínas generalmente no tienen color, ¿sí? Ellos no tienen color, pero debido a su capacidad de absorber, yo puedo medir la cantidad de esta sustancia. ¿Qué quiere decir capacidad de absorber? Dice que los aminoácidos generalmente no absorben luz visible y por eso son incoloros. La tirosina, fenilalanina y el triptófano absorben la luz ultravioleta en una longitud de 250 a 290 nanómetros. O sea que, ¿cuál es la mayor importancia de esto? Eso es generalmente el estudio de estas sustancias. O sea que para saber la cantidad de fenilalanina que hay en ciertas proteínas, para saber si el paciente tiene la cantidad que tiene que tener en sus muestras. ¿Sí? O sea que de ahí proviene la importancia de estos aminoácidos aromáticos y la importancia de su capacidad de absorber o no la luz ultravioleta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dice socorre sota en el celular. Toda hora, professora. Estou trocando de programa. Adiciona fulano, remove outro, agora. Mas Alex, você falou que não tem mais ninguém. Você falou que não tem mais ninguém Bueno, luego están los aminoácidos
apolares, pero sin carga. Tenemos a la asparagina, la glutamina, la serina y la treonina. Después vamos a hablar de, ahora estamos hablando así por grupos, pero después vamos a hablar de cada una y tenemos que saber los grupos radicales que tienen nuestros 20 aminoácidos. Bueno, la asparagina y la glutamina tienen cadenas laterales que contienen un grupo amida. Serina y treonina tienen un grupo hidroxilo en su cadena lateral. Los grupos hidroxilo y los grupos de amida en las cadenas laterales permiten que estos aminoácidos formen puentes de hidrógeno. ¿Y qué capacidad le confiere eso? Que sean hidrófilos en agua, o sea que puedan formar puentes de hidrógeno con el agua. Y con el esqueleto peptídico y con otros compuestos en sitios de unión de la proteína. La cisteína, que a veces se incluye en esta clase de aminoácidos, se ha separado porque contiene azufre. Bueno, entonces la asparagina y la glutamina tienen grupo amida y la serina y la treonina tienen grupo hidroxilo. Y debido a su capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua, se comportan de forma polar o hidrófila. Luego están los que contienen azufre, la metionina y la cisteína. ¿Sí? Los dos tienen azufre en su cadena radical, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? En la metionina el azufre está entre dos carbonos, o sea que no es un grupo sulfidrilo. ¿Y cuál es la diferencia entre el grupo sulfidrilo y el azufre nomás? Mira, acá tiene un azufre unido a un hidrógeno. Acá el azufre está unido entre dos átomos de carbono. ¿Y qué capacidad le confiere eso a la cisteína? ¿Qué? ¿Cuánto más larga la cadena, más polar o más apolar? Dependiendo de cómo está su cadena radical. O sea que si es bastante larga, pero tiene iones de hidrógeno que es capaz de formar puentes de hidrógeno. Como una cadena normal, por ejemplo, de hidrocarburos, sin ningún heteroátomo. Sin ningún otro... Sin ningún heteroátomo, sí. No, entonces, o sea, si puede formar puentes de hidrógeno, va a ser más polar. Cuanto más largo. Bueno, ¿se acuerdan de la metionina? ¿Cuál era la principal función de la metionina y por qué es tan importante y por qué es esencial? ¿Cómo? O começo da proteína. La metionina es nuestra señal de inicio. ¿Qué quiere decir señal de inicio? Exactamente, con la metionina inicia la transcripción de la proteína. O sea que si no tengo metionina, no va a iniciar la síntesis proteica, ¿sí? Por eso es esencial para la síntesis de proteína. Y luego tenemos a la cisteína. Puede formar puente de disulfuro con otra molécula de cisteína por oxidación espontánea. Y ahí tenemos a la cistina. Entonces la cistina es un aminoácido esencial, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál de los dos es esencial acá? No, entre la cisteína y la cistina. La cisteína, porque la cistina se forma, dice, puede formar un puente disulfuro con otra molécula de cisteína y dar lugar a la cistina. Está presente en la sangre y los tejidos y no es muy hidrosoluble. Acá tenemos a la cistina. ¿Por qué no es muy hidrosoluble? Porque no tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno.
En las proteínas, la formación de un enlace disulfuro entre dos grupos sulfidrilos de cisteína están posicionados a menudo, o sea que desempeñan un papel importante a mantener juntas las cadenas de polipéptidos o dos regiones diferentes de la cadena. O sea que las proteínas generalmente tienen varios pliegues. Entonces, para mantener juntos esos pliegues, generalmente se utiliza estos puentes entre la cisteína, ¿sí? Me olvidé el nombre que se le da a la estructura. Se me fue el nombre ahora. Cuando tiene varios pliegues la proteína. Un punto para quien sabe el nombre. Ramificar. ¿Cuánto forman una estructura terciaria? Cuando tiene varios pliegues, generalmente esos pliegues están unidos entre sí de acuerdo a los puentes disulfuros, ¿sí? Un ratito que me tienen que traer un sello que me olvidé. Hola. Hola. Sí, ya salgo. Enfrente a la UCP. ¿Cómo? Al costado al lado, sí. Gracias. Yo 4:30 ya es poco. Bueno, aminoácidos, ácidos y básicos. Lo que tienen. Sería chaperón, doutor? ¿Cómo? Chaperón? Las chaperonas que tienen. Sí, os pliegues. Los pliegues, sí, las chaperonas. O sea que. Sí y no. ¿No? Las chaperonas tienen. Y sí, tienen, los pliegues se comportan, las chaperonas se comportan con pliegues. Bueno, si tienen carga negativa, ¿qué es? Un ácido. Y las cargas positivas son los aminoácidos que tienen cargas positivas se comportan como básicos. El aspartato y el glutamato son ácidos, la arginina, la lisina y la histidina se comportan como básicos. El aspartato y el glutamato tienen cadenas laterales ácidas poseen un segundo grupo carboxilo, ¿sí? En sus cadenas laterales. La arginina tiene un grupo de guanidina y la lisina tiene un grupo amino en 6 carbonos. La histidina tiene un anillo de imidazol que contiene nitrógeno como cadena lateral. La arginina, la lisina y la histidina poseen un segundo grupo amino en su cadena lateral y eso es lo que le confiere la carga positiva a estos aminoácidos y por eso se comportan como bases, ¿sí? Los grupos radicales tienen una carga neta positiva y negativa respectivamente, pero a un pH 7. Siempre que hablamos de comportamiento ácido o base estamos hablando a pH 7. Profe, só mirando para cadenas, como puedes saber si es positivo? Acá, por ejemplo, tenemos el grupo amino, ¿sí? Que tienen carga positiva. Aquí y aquí tienen su cargas positivas, grupo amino, porque tienen un grupo amino, va a tener carga positiva, ¿sí? Y el grupo carboxilo que tiene carga negativa, por eso el grupo carboxilo tienen los dos. Sí, indica que es un íon, ¿no? Es algo negativo. Pero en el final de la cadena no tiene ningún sinal. Entonces yo no sé si es... ¿Cómo así? Al final de la cadena. De la cadena, por ejemplo, NH2, Ok. não tem nenhum sinal. Então, eu não sei se está neutro ou se perdeu, ou se recebeu um elétron para estar positivo. Compreende isso? Está hablando de la arginina, ¿sí? Por, De la arginina. qualquer um dos três. Por exemplo, permisso, professor.
Adelante. Isso pode estar errado. H2. Se tivesse isso aqui, eu saberia que ele é positivo. Y ahí está. E como não. Mira. Acá. Sim. E aqui. Aqui. É isso. E aqui. Bueno, ¿y cuántos enlaces tiene acá tu nitrógeno? 2. Aqui é nitrógeno. ¿Cuántos debería ter? ¿Y tu hidrógeno? Con tu hidrógeno, ¿cuánto va a ser? Isso é isso. Sí. ¿Y cuánto entonces va a ser su carga? Nitrógeno, eu não recuerdo. 6? No, Não, 6 é carbono. Eu não sei. ¿Quién sabe cuántos Não recordo. Nitrógeno. É fácil, claro. Não sei. 5 carbono é 5. Hola. Dale, ya sabes. Un ratito voy a agarrar un sello y agarrar Hasta ratão, professor, não é problema. Tranquilo. Vou até apagar para não esquecer essa pergunta que eu vi que deu Ela voltar, fala que só continuar. Deu B11. E se não tem nada, não pegou, não pegou. Dos milhões ela ganha agora, muitos efetivos. Muitos efetivos guaranis, todos guardados na cara. Pues estoy sin sello. Tudo bem, Bruno? Bueno, ya tienen la respuesta. Que resposta para vocês? Puede. Un número. ¿Cuántos enlaces puede formar el nitrógeno? ¿Cuánto? 3 enlaces. ¿Sí? 3 enlaces no puede formar el nitrógeno. Que onça? Depois do C. Tá agora periódico? Depois do C. El carbono puede formar 4. ¿No se acuerdan de su tabla? Agora a senhora está entendendo que nós temos que conversar. Gente, te estoy impactada. Mira, por su 40. Como assim, ó? Mas então, a gente poderia fazer isso. Porque você foi Aqui 4. Aí 3. É devido à quantidade de elétrons em sua última camada, chamada valência do Brasil. Então, se nitrógeno tem 3. Solo 3, professor? 3 enlaces. Puede formar un enlace triple, un enlace doble, un enlace simple o 3 enlaces simples. Enlace triplo, duplo, sim. 3. Amén la respuesta del compañero porque está después del carbono. ¿Y quién me puede explicar eso? Él dijo que puede formar 3 enlaces. ¿Por qué puede formar 3 enlaces? Na camada de valência tem 3 elétrons. Tiene 3 electrones en su última camada. Entonces esos 3 electrones pueden Acá não se habla valência. compartir. Acá não se habla camada de valência. Camada de valência Brasil é a última camada. Ah, la última camada. Então não se habla valência.
Sí, es lo mismo. Entonces puede formar 3 enlaces. Puede ser un enlace triple, un enlace doble y un simple, o 3 enlaces simples puede formar el nitrógeno. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál era tu pregunta? No me acuerdo. Esqueci isso. Mas obrigado por explicar que ele pode fazer 3 ligações. Obrigado. Bueno, y Eu esqueci creo de verdade. que les voy a dar como tarea ahora Sim, por favor. estudiar la tabla periódica. Como, professor? Las propiedades, Porque ahí hablamos de carga, hablamos de compartir, hablamos de esto y ustedes... É porque eu pensava que a gente ia estudar primeiro as ligações. Ligação iônica, ligação covalente. Y ya estudiamos ya en 2 clases. Então, Ya estudiamos, ya se llevaron tarea incluso. tá bom, professor. El problema Viu? Não aproveitou o carnaval. ¿Qué pasó? Não aproveitou o carnaval. Bueno, entonces tienen como tarea estudiar las valencias de los, por lo menos lo que pueden unirse o lo que están en las proteínas. ¿Por qué? Porque la siguiente diapositiva ya empieza a hablar de cada uno de los aminoácidos así por separado. El nombre de su cadena radical, cuál es su función, por qué se carga, por qué no se carga. Entonces, uno a uno tenemos que estudiar. Sé que es largo todavía la clase. Tengo uma ideia. O professor estava mostrando era o carbono ou era o nitrogênio? Nitrogênio. Nitrógeno. Del nitrógeno estábamos hablando. Professor, poderia passar então para nós outros uns 100, 150 exercícios para... para... ¿En qué tiempo yo voy a corregir Para 100 ejercicios de 80 alumnos? Não é para isso, só Para que ustedes para ser um repasso de massa. No hay problema, yo les puedo pasar. Sim. El que quiere, que me va a ser imposible corregir Não, los não, ejercicios de não. todos. Não pode enviar para Pero yo les puedo pasar en los libros, si ustedes miran, pero puedo hacer yo el resumen. Al final de los libros, del libro, en los capítulos iniciales hay ejercitarios. Al final hay cuestionario, hay ejercitario del tema en cuestión. Por ejemplo, estábamos hablando de introducción, que era todo de los enlaces, las cargas, todo eso. Entonces, hay ejercicios en los libros. Pero yo puedo pasarles Sim. lo que yo tengo. Sim, mas é para... Para que estudien. No es, ese no va a valer punto, ese ya es a libre demanda, el que quiere como estudiar. base para nuestra paseada. Ustedes no tuvieron, porque suele haber siempre un curso Nivelamento. nivelamento. Mas é essa a intenção do exercício que eu estou falando. Não é um exercício para treinar o conteúdo. No, es para nivelar. Sí, ¿ustedes no tuvieron? Podemos ver la diapositiva. Por exemplo, eu não sei El nombre. porque acá tem Doble enlace. É aqui o doble enlace. Aqui tem que forma esse amigo. Bueno, eso es química básica. Sim, profe. Só quero lembrar. Por eso justamente me extraña que no tuvieron curso de nivelamiento. ¿Cómo usted dice? Porque generalmente en las universidades pasa eso, que hay gente que salió ayer del colegio y hay gente que salió hace 19 años del colegio. Entonces, del colegio. Entonces... Pero não lhe pido classe. No, sí, claro. Só necessidade para nós estudarmos. O sea, química orgánica sería el problema. Bueno, voy a ver lo que tengo y les voy a pasar. Porque yo una vez di curso de nivelación en la UNINTER hace 5 años. Pode enviar então sufixo. Creo que tengo todavía las clases. Le puedo pasar las clases así y al final están algunos ejercicios. Por lo menos porque si no les va a costar demasiado. Cuando entramos en proteínas, entramos en lípidos, hay muchas reacciones enzimáticas que cambian de esto a esto. Si no conocen las estructuras, por lo menos los nombres, les va a dificultar demasiado.
Por exemplo, eu em meu ensino médio eu não tive química orgânica, porque meu ensino médio foi técnico. Exato. Então eu não tive. Eu estudei muito física 3, la parte de electricidad. Sí, porque yo creo que les vendría bien, porque en lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, todo es reacción. Y todo es química básica. O sea que para entender la bioquímica hay que entender la química básica. Pero les voy a pasar sin problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en las proteínas? Generalmente las moléculas más apolares quedan en la zona interna y las moléculas más apolares quedan en la zona externa, en una proteína globular, ¿sí? ¿Y qué pasa en la proteína transmembrana? En la proteína transmembrana, ¿cuál es el papel de una proteína transmembrana? Transporte. Sí, generalmente por ahí van a pasar las moléculas. Entonces tenemos una zona interna y una zona externa. La zona externa, o sea, estas proteínas transmembranas están en contacto con ¿quién? ¿Qué son estos? La bicapa lipídica, sí. Y generalmente esa proteína transmembrana es más polar o más apolar. Más polar porque el agua tiene que pasar por ahí. Sí. Y los iones también pasan por ahí. Entonces son más polares estas proteínas transmembranas. ¿Sí? Entonces, al final tenemos dos clasificaciones, las polares y las apolares. Entonces les tengo una pregunta antes de terminar. Selecciona la secuencia de aminoácidos que estaría presente en la zona externa de una proteína globular. ¿Cómo tiene que ser la zona externa de una proteína globular? ¿Más polar o más apolar? La zona externa de una proteína globular es más polar o más apolar. Ustedes cambiaron solo porque dice cara fea. Não, externa é polar. Só tem duas possibilidades. Se vocês errarem. Exactamente, la zona externa, como una proteína globular. É só pensar que do lado de fora deve ser polar. Aquí tenemos la proteína globular, la zona interna y la zona externa. Acuérdense que cuando hablamos de zona externa, en todo lo que es relacionado a proteínas, células, lípidos, siempre la zona externa va a estar en contacto con ¿quién? Con el agua. Entonces siempre la zona externa tiene que ser más polar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como habíamos hablado la clase pasada, las moléculas hidrófobas generalmente se protegen entre sí del agua. Entonces siempre quedan más adentro, ¿sí? Entonces, mirando esto, las más polares tenemos serina, tronina, asparagina, glutamina, triptófano, tirosina, el glutamato, asparagina, histidina, lisina y arginina. Bueno, quiero que se graben eso. Y ahí respondan esto. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuántos de ustedes son en total en la clase? Todavía no sabemos. Semestre passado era 73. Em teoria. Terminou com 60 e pouco. 60 e... Terminou com 67. Se todo mundo se matriculou, vai dar 60. Mas... No dia da prova a senhora vai saber, né? Isso. Y acá están 40. Isso. Partindo parcial, Vienen Seria na letra C? Não pergunte, letra C. ¿Por qué? Vamos a mirar otra vez. mas não pergunte pelo resto, professor. Nós somos o resto. Nós somos o que sobramos. Bueno, ¿todos tienen cuaderno? ¿Nadie tiene cuaderno? Sim. Quiero que en una hoja escriban esto, ponen su nombre y me entregan, ¿sí? Eu lembro disso. Cuando todos me entregan, les doy la respuesta. Isso deu confusão semestre passado. Los que no tienen cuaderno prestan hojas, por favor.
Para quem não estava em Puedes sala. poner la pregunta y la respuesta. Professora, esse tamanho certo? Pueden poner la pregunta y la respuesta no. Que tamanho? Essa aqui é minha. Não, eu não tenho não. Vem falando, eu quero a verde. Obrigado, mestre. Eu queria a verde. Solo la respuesta. La pueden copiar. Esta pregunta y me ponen la respuesta correcta. Si no, me falta copiar las 4 opciones. ¿Por qué? Amiga, se los procesos tienen todo que No te preocupes que nos pueden entender. Profesor, que después siempre quiero estudiar psicología, pero no tengo licencia para estudiar cada uma Pues ya me dessas, dijiste la respuesta, ¿verdad? cada uma dessas sequências já são polipeptídeos? No. Estos son aminoácidos nomás. Por ejemplo, este es glutamina, histidina, tirosina. ¿Sí? Son aminoácidos, grupos de aminoácidos nomás. Caramba. No estamos hablando todavía de polipéptidos. Ok. Estamos hablando así por separados, por grupos nomás. Acá no me pueden dejar meter mais um pouco, professora, na universidade. dos. Sí se puede. Acabou? Tiene que haber